Capítulo 5, versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que, Padre, gracias por la vida de Enoc y por la vida de mis hermanos, que muy pronto también vamos a desaparecer de esta tierra. Ayúdanos a entender tu palabra, asimilar esta enseñanza para provecho nuestro, que las cosas que vamos a decir en esta tarde la apliquemos a nuestras vidas para nuestro provecho espiritual. En el nombre de Jesucristo, y decimos todos un amén fuerte en esta noche. En el mensaje anterior vimos a Enoc como figura de la iglesia. Figura de la iglesia. Para que podamos entender el término figura, tipo o sombra, es que Enoc no es la iglesia, es un tipo, un símbolo, una figura de la iglesia, algo que está tipificando, simbolizando lo que iba a venir. Por eso es bien interesante analizar cada detalle de la vida de él, incluyendo el significado de su nombre. Por ejemplo, el domingo pasado, los que estuvieron aquí presentes, dijimos que el nombre Enoc significa ¿qué? ¿Qué significa Enoc? De 8 días para acá y ya se les olvidó. ¿Qué significa Enoc? Consagración. Ándale, dijo la hermana ya. Ándale, era mexicana. Consagración. Ahora, que para que no se nos olvide, una de las técnicas para que algo a uno no se le olvide es decir algo que nosotros no queremos que se nos olvide. Una cosa es oírlo y otra cosa es decirlo. Si no queremos que se nos olvide, ¿qué significa Enoc? Consagración. Entonces, esto fue algo, la consagración fue algo que caracterizó exactamente su vida. Los nombres que se le ponían a las personas en la antigüedad, de alguna manera estaban relacionadas con lo que ellos eran. Con lo que ellos eran. Ahora no, nosotros hoy le ponemos unos nombres que sin sentido. Los padres anteriormente primero oraban a Dios y después de pedirle a Dios, como que Dios les revelaba cómo iban a hacer. Y por ejemplo, Isaac le pone a Jacob porque estaba caracterizando su nombre en lo que él iba a ser un engañador o un impostor. Le puso al otro Esaú porque de alguna manera estaba diciendo el pelo rojizo que tenía y todo eso lo caracterizaba. A Sansón le pusieron Sansón por lo mismo, porque su nombre caracterizaba quién era él. Hoy hay evangélicos que le han puesto a sus hijos hasta nombre Jehová. No lo creen, pero es cierto. Cuando yo vivía en El Salvador, una vez en la primera página del periódico decía: Jehová Hernández mató a su tío. Y yo dije: qué bárbaro. No el muchacho, sino al que le puso el nombre de Jehová. Imagínese usted. Ha de haber sido un evangélico, porque no ha de haber sido otro el que le puso el nombre Jehová. Entonces estamos diciendo que la consagración caracterizó la vida de Enoc el profeta. Y siendo que Enoc es símbolo de la iglesia, Enoc era un hombre consagrado a Dios y por esa consagración fue arrebatado para no ver muerte. Y como el tema que estamos tocando nosotros es arrebatamiento, y se supone o se presupone que todos nosotros queremos ser parte del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. ¿Verdad que todos queremos ser parte del arrebatamiento? ¿Todos queremos irnos en el rapto de la iglesia? Todos. Entonces, como Enoc es un tipo, un símbolo, una figura de la iglesia, y lo primero que lo caracteriza a él fue una vida de consagración. Quiere decir
que para que nosotros como cristianos podamos tener el privilegio de irnos en el arrebatamiento, una de nuestras características debe ser la consagración. La consagración. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, pero ¿qué significa consagración? Esa es una de las cosas que vamos a tocar en el desarrollo del tema. ¿Qué significa consagración? Aleluya. Porque la iglesia, de acuerdo a la carta a los Efesios, ahí es un símbolo de la esposa de Cristo. Cristo es el esposo celestial y la iglesia es la esposa. Y cuando uno lee allí en Efesios capítulo 5, es interesante cuando viene San Pablo y hablando del tema del matrimonio, pero no aplicándolo sino a la iglesia, dice el Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero aquí viene lo importante: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Me están entendiendo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿El qué? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí se describe cómo es la iglesia que el Señor se viene a llevar. Y es descrita como una iglesia ¿qué? Como una iglesia ¿qué? Gloriosa. Una iglesia gloriosa. Una iglesia de victoria, no una iglesia raquítica, no una iglesia de bilucha, no una iglesia que el diablo hace con ella lo que se le dé la gana, sino una iglesia victoriosa. Aleluya, gloriosa. Aleluya, aleluya. Pero no solamente dice gloriosa, sino que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya, aleluya. Ay, Dios mío, ¿cómo necesitamos a Urbano Arroyo con aquel canto? ¿Cómo decía el canto ese? ¿Ah? No, el de Urbano Arroyo. Las manchas y las arrugas de Urbano Arroyo. Dios mío. Porque dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y estamos hablando espiritualmente hablando. No estamos hablando de las arrugas otras, las cuales los médicos las quitan y las cremas también. Aleluya. Sin mancha ni arruga. Regresemos a nuestro tema. La iglesia, aleluya, que ha pasado de muerte a vida. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos vino a dar vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, por la gracia de Dios. Entonces, Enoc es una luz de esperanza para la iglesia, pues el arrebatamiento de Enoc simboliza el arrebatamiento de la iglesia. Pero Enoc fue arrebatado porque vivía una vida consagrada a Dios. Consagrada a Dios. Aleluya. No se extrañen, ustedes están en la iglesia y nosotros no nos estamos preparando para una vida mejor aquí en la tierra.
Nos estamos preparando por una vida allá en el cielo con el Señor. Aleluya. Bueno, pero Enot, así como se relata en Judas 15, no solamente él vino y habló de la segunda venida del Señor, sino que él anunció el juicio de Dios. El juicio de Dios. Así como se relata en Judas 15, cuando dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La iglesia, con su forma de vida, está condenando a este mundo. Ojalá lo puedan entender. La iglesia, con su manera de vivir, condena a este mundo. Lo condena porque les estamos diciendo que sí se puede vivir diferente, que se puede ser diferente, y no por nuestras fuerzas, porque como hablamos en la mañana, esto es con las fuerzas de Jesús, dependiendo de Jesús. Pero ese es el mensaje que le damos a este mundo. Cuando usted hoy, que antes fue un tremendo drogadicto, ya no usa drogas, usted le está diciendo que sí se puede en Cristo. Que usted, que fue un gran borracho y ya no lo es, le está diciendo que sí se puede en Cristo Jesús. Ustedes que tenían unos grandes conflictos matrimoniales y ahora viven en una grandísima paz, aleluya, le están diciendo que sí se puede en Cristo Jesús. Entonces, porque el juicio viene. El juicio viene. Después de esta dispensación ya no hay más dispensación. Esta es la última dispensación aquí en la tierra, porque después viene la del reino, pero allí ya no hay salvación. La única dispensación para ser salvo es esta. Y después de esto viene ¿qué? Juicio. Viene el juicio. Aleluya. Entonces, y aún nosotros como iglesia vamos a pasar por el tribunal de Cristo. No crean ustedes que vamos a entrar así y que todo lo que hemos hecho. No, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Aleluya. Pero aquel que no se levanta, lo que le espera es la eterna perdición. La eterna perdición. Y aquí habla una parte bien importante. Dice, de todas las cosas que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Jamás como nunca los hombres hoy se burlan de Dios. Se burlan de Dios, se burlan de la iglesia. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿se burlan de ustedes los impíos? Ya vas para la iglesia otra vez, como que sos cucaracha de iglesia. Esos son los términos que usan contra nosotros. Es decir, hablan blasfemamente contra Dios, porque el que hablar contra la iglesia es hablar contra Dios. Inclusive hablar contra el pueblo de Israel es hablar contra Dios, que Dios es el Dios del pueblo de Israel. Hay una parte bien interesante de las palabras que el Señor anunció cuando el Señor venga otra vez y pronuncie el juicio sobre las naciones. Aplicará un criterio, y el criterio que el Señor aplicará es aquel que dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a uno de estos hermanos más pequeños, mis hermanos más pequeños. ¿De quién estaba hablando Jesús? Cuando dice, en cuanto a uno de estos mis hermanos más pequeños, oiga cómo dice: en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. De acuerdo al contexto bíblico, son los hermanos de Jesús de la nación de Israel. Es decir, hacer algo por la nación de Israel, son los hermanos de Jesús en sangre. Es hacerlo para él. Pero cuando llegamos más adelante, por ejemplo, cuando encontramos
allí en el libro de los Hechos capítulo 9, a Saulo persiguiendo a los cristianos. Cuando Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vino al sumo sacerdote. Esto era todo el capítulo 9. El asunto fue que fue a pedir cartas. Fue a pedir cartas para ir a apresar a los cristianos. Y cuando se encuentra con el Señor, las palabras duras que el Señor le dice es: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y Saulo como que dijo: ¿Qué? Yo no te ando persiguiendo. Yo ando persiguiendo a los fanáticos, aleluyas. Ando persiguiendo a los de la iglesia Benecer, que son fanáticos. Aleluya. Y el Señor le dijo, ¿y el Señor qué le dijo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo interesante es que el Señor dice que cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, lo estaba persiguiendo a él. Cuando agarraba del pelo a una de las cristianas, estaba agarrándolo a él. Cuando arrastraba a uno de los cristianos a la cárcel, lo estaba arrastrando a él. ¿Por qué no ama a su hermano? ¿Por qué no trata bien a su hermano? ¿Por qué no trata bien a su mujer? ¿Por qué no trata bien a su marido? ¿Por qué no trata bien a sus hijos? ¿Por qué no saca a su prójimo? Porque en la manera como usted trata a él, es a Cristo a quien está usted tratando. Aleluya. 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 ¿Se acuerdan ustedes de aquel ejemplo que les pongo de la hermana? Que el esposo era de esos esposos que los pies, porque no todos tienen el mismo situación de que cuando se quitan los zapatos, hasta gente que se desmaya, ¿no? No todos tienen el mismo ¿qué? ¿Ah? Hediondez. Va, gracias. La misma patada. Dios mío, hay algunos que uno tiene que salir corriendo. Y la linda hermanita dijo: hermano, mi marido llega, es un grandísimo desasiado. Deja un calcetín por acá, deja otro calcetín por allá, se quita un zapato por aquí, se quita un zapato por allá, se quita la ropa que trae, porque si los zapatos le apestan, le apesta todo. Y deja toda la ropa tirada. Yo tengo que andar con guantes recogiendo los calcetines. Aquí lo dejó otra vez, recogiendo los calcetines. Así dijo ella. Y poniéndolos. ¿Qué hago? Ya estoy hasta aquí. Le dijo el pastor, no era yo. Le dijo: hermana, ¿y si fuera el Señor Jesús el que entrara a su casa y se quitara esos calcetines y se quitara esos zapatos, cómo los recogería? Ay, pastor, le dijo, los recojo y hasta que me los paso por los cachetes. Porque si tengo barros o si tengo cicatrices, con esos calcetines santos del Señor me voy a curar. Las arrugas, ya no voy a necesitar de esas cremas caras. Mi cara va a quedar como de niña. Ah, de veras, le dijo. Y aunque apesten, no me importa. Bueno, le dijo, vamos a irnos a la Biblia. Porque la Biblia dice: todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacedlo para el Señor y no para los hombres.
Hermana, bella hermana, si el Señor hoy a las 2 de la mañana usted tiene un tremendo sueño y frío, porque va a ser frío esta noche, pero el Señor Jesús esta noche va a estar ahí en su casa, y el Señor a las 2 de la mañana le dice que quiere huevos rancheros mexicanos, ¿usted se levantaría a hacerlos? ¿Y cómo se levantaría a hacerlos? Contenta y feliz. Señor, ya hice los huevos. Pero si fuera el que está a la par, el que se los pide, ¿cómo se los haría? Hablando en serio, ¿se levantaría? Sí. No está fácil, ¿verdad? No está fácil. Pero es porque no hemos comprendido la Biblia. Un vaso de agua que demos es como para el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Raquel? Sí, Raquel fue, ¿no? Que cuando llega Rebeca, cuando llega el criado de Abraham y le da agua a los camellos. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Va. Y todavía hizo más de lo que él estaba pidiendo. Es increíble. Y por eso el Señor dijo más adelante, bueno, eso ya no vamos a salir del tema. El punto está que el Señor dijo: lo que no hicisteis para uno de estos pequeños, a mí no lo hicisteis, y lo que lo hicisteis para unos pequeños, a mí lo hicisteis. Ahí encontramos entonces otro aspecto importante. Al cielo no va a entrar gente odiosa, gente que tiene problemas con los demás. Al cielo entra gente que ha perdonado, gente que ama, gente que tiene su corazón limpio. ¿Por qué? Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted no tiene el corazón limpio, si usted tiene un pique con alguien, con algo, usted no va a entrar al cielo. O sea, no se va a ir en el rapto, pues. Aleluya. Aleluya. Bueno, pero veamos algo. ¿Cómo la Biblia testifica que Enoc siguió al Señor con un corazón íntegro? Porque nosotros podemos estar aquí y no tener el corazón íntegro. Hay que seguir al Señor con corazón íntegro. Y hay 4 cosas que destacan de él, de Enoc, de la cual hoy hablaremos la primera nada más, y el siguiente domingo, si Cristo permite, las siguientes 3. Y lo primero que nos dice Génesis 5:24 es que Enoc, ¿qué? Caminó pues Enoc con Dios. No dice caminó pues Dios con Enoc, porque cambiaría el significado de lo que está diciendo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es todo lo que nos dice sobre él la Santa Biblia. La Biblia nos dice: nació en el cantón San Lorenzo, Berlín, departamento de Usulután, El Salvador, un 19 de octubre de 1960 a las 9 de la mañana. Estudió en el Instituto Nacional de Berlín, se graduó de bachiller y luego fue a estudiar como de sacerdote al seminario San José en la Montaña. Después se fue a estudiar a la Universidad Modular Abierta, luego estudió en la Universidad Cristiana. No dice nada de sus estudios, no dice nada de sus posiciones, ni de sus posesiones. Como que a Dios no le importa si usted es doctor, es arquitecto, es ladrillero. A Dios no le importa. A Dios lo que le importa es que usted camine con Dios. Aleluya. No le importa si usted ha sido diputado, presidente, ministro, gobernador, alcalde. No le importa. No es importante del cielo. Lo que se destaca de Lot fue ¿qué? Caminó con Dios.
Y yo le pregunto en esta noche a usted y a mí, ¿qué pasará al final de nuestra vida? ¿Estamos llevando a cabo lo que Dios tiene planificado para nosotros? Lo que Dios tiene planificado para nosotros. O por el contrario, perseguimos nuestras propias metas. Hay dos maneras de vivir: o enfocados en lo que Dios tiene planificado para nosotros, o enfocados en nuestras propias metas. Y por ello podemos poner nuestro nombre en lugar del nombre de Enoc. Regresemos al texto bíblico y en vez de Enoc, hoy ponga el texto, pero ponga su nombre. A ver, caminó. Usted se llama David, ¿verdad? Vaya, él se está entendiendo, ustedes están perdidos ahorita. Caminó pues Adán con Dios. Caminó pues Miguel. Caminó pues Nino. Caminó pues Ismael con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora la gran pregunta es: ¿puede usted insertar su nombre y cambiar por el nombre de Enoc? ¿Lo puede o no lo puede hacer? ¿O su vida no corresponde a lo que estamos hablando hoy en esta noche? Que usted no puede decir que está caminando con Dios porque está caminando con el diablo. Aleluya. Caminó pues las mujeres, pongan su nombre. Ponga su nombre ahí si puede, pues. Aleluya. O tiene que callarse avergonzada. Una vez más, cuidado. Pues la Biblia no dice caminó pues Dios con Enoc, aunque seguramente esto era así. Pues Dios camina con la persona que camina con él. Dios camina con la persona que camina con él. Porque a veces quizás oramos: Señor, acompáñame. Acompáñeme, sin que nosotros realmente andemos con él. Queremos que nos acompañe sin que nosotros andemos con él. Porque tenemos nuestros propios planes, nuestras propias metas, y luego solamente lo invitamos. Él nunca te dijo que abrieras ese negocio. Señor, quiero que bendigas este negocio. ¿Por qué lo va a bendecir si son tus metas, no lo que Dios quiere para ti? Señor, bendice esta casa, y nunca quiso Dios que esa casa fuera tuya. Señor, bendice este carro, y nunca fue la voluntad de Dios que compraras ese carro. Por eso a los 2-3 meses lo has perdido, porque no fue la voluntad de Dios. Dios no va a bendecir tus planes ni tus metas. Dios va a bendecir los planes que Él tiene preparado para ti y tiene preparado para mí. Así como aquellos que tienen sus propias iglesias, que se las han inventado y las han creado. Dios no las va a bendecir porque Dios no fue el autor de esa idea. Y por eso van a batallar y van a pasar los años con el grupito que nunca va a crecer, porque Dios no bendice lo que no son los planes de Él. Aleluya. Pongamos como ejemplo a los jóvenes creyentes, que como ya les anda y quieren encontrar ya una novia, vienen, se consiguen una novia que no es creyente, ya sea él o ya sea ella. Les voy a tirar un misil hoy en esta tarde. Hombres o mujeres que van afuera y se consiguen el compañero de trabajo, que es un gran impío, un gran pecador, y luego, como están muy enamorados, se casan, desechando las advertencias de la Biblia, donde la Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, y que Dios no va a bendecir jamás ese tipo de unión. Pastor, sí, así. Yo no te voy a hablar con mentiras. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Se casan, ignoraron las advertencias
Y más tarde llega la amarga desilusión. Si hubieras escuchado las advertencias de Dios, no hubiera venido esa etapa de amargura. ¿Me están oyendo, queridos hermanos? Bueno, el punto está que Enoc estaba dispuesto a caminar con Dios. Dispuesto a caminar con Dios, porque esto es una cosa de disposición, donde yo decido, determino caminar con Dios. ¿Ustedes han determinado caminar con Dios? Donde el corazón está dirigido hacia Él completamente. Y por eso es que el Señor a nosotros mismos nos hace una invitación. En Juan capítulo 12, en el versículo 26, el Señor nos dice: si alguno, porque esto es voluntario, Él no te va a forzar. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno. Esa es la invitación del Señor. La primera pregunta de Pablo, después de su conversión, fue la que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 6, cuando le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acababa de tener el encuentro y ya le está diciendo: Señor, a tus órdenes, a tus pies, lo que tú quieras, no lo que yo quiera, lo que tú quieras. Y por eso cuando llegamos al final de la vida de Pablo, en segunda de Timoteo, tal como nos lo relata el capítulo 4, versículo 7, Pablo termina su vida diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Alaben a Dios. ¿Y cuántos van a poder decir eso? ¿Cuántos van a poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? No tratemos de reservar para nosotros un lugar seguro. Que lo escuchen los de Highland Park, que tienen sus búnker. Los ricos de aquí de Dallas tienen sus búnkers para cuando vengan algunos ataques nucleares. Los grandes millonarios, Donald Trump tiene su búnker. Los testigos de Jehová han hecho su búnker. Los mormones han hecho sus búnker, un lugar de seguridad, preservando para preservar la vida. Nuestro búnker se llama Jesucristo. Él es nuestra seguridad. Aleluya. Aleluya. No hay un lugar seguro fuera de Dios en el cual usted pueda descansar. No lo hay. Aleluya. Así que no nos encarguemos de la coreografía de nuestra vida. No se encargue usted de la coreografía de su vida, sino descansemos en las manos de Dios, a quien amamos y en quien confiamos. Vamos a terminar en los próximos minutos. Vamos a terminar porque todo lo que comienza termina. Y también todo lo que sube, baja. ¿Qué significa en realidad, hermano pastor Ismael Pineda Argueta? ¿Qué significa caminar con Dios? Simple y sencillo. Lo que usted está pensando. Caminar con Dios significa vivir con Dios. Vivir con Dios. La palabra caminar, tal como lo expresa la Biblia, significa una manera de vivir, una forma de vivir. Y eso implica, número uno, una práctica de oración. Oh Dios, ayúdame para no ser tan cruel en esta tarde. Pero la oración es el oxígeno del cristiano. Y usted no va a ser mejor cristiano de lo que ora.
usted no va a ser mejor cristiano de lo que ora. Es decir, que si usted no ora prácticamente nada, usted es un cristiano casi nada. Daniel oraba 3 veces. Abría las ventanas y que lo vieran todo que estaba orando. Vivía con Dios. Caminaba con Dios. ¿Me están oyendo? Ese era Daniel. Y usted dirá, bueno, pero Daniel, pero yo, en este siglo XXI donde la vida es tan aprisa, Daniel era gobernador, tenía una gran obligación y todavía tenía tiempo para orar 3 veces al día. Daniel conocía las escrituras. Y por eso cuando iba a ir a parar al foso de los leones, pudo aplicar los versículos donde la Biblia hablaba de preservación, que aquel que ama a Dios y camina con Dios, Dios lo va a preservar. Aplicó, porque conocía que estudiaba la Biblia. Y una vez más le digo, usted no va a ser mejor cristiano de lo que usted lee la Biblia. Alabado sea Dios. Y lo tercero, la oración, estudio de la palabra, el asistir a la casa de Dios. Pastor, pero es que mire, tengo tantas obligaciones, tengo que ir a lavar, tengo que planchar la ropa, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mire, vayámonos a Lucas capítulo 4 versículo 16. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro bendito Salvador. A ver, no lo voy a leer yo para que ustedes lo lean y se claven el puñal ustedes solitos. ¿Qué dice? Vino, ¿dónde? Y en el día entró en las... Luego dice que la palabra ¿qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Que se vuelva una costumbre congregarnos y alabar el nombre del Señor. Que se vuelva una costumbre. Un hombre que está aquí no tiene carro, viene a pie todos los días a los cultos. Y no voy a decir quién es, pero es el primero que llega. Todo sudado, en tiempo de calor, temblando del frío, en tiempo del frío. Y es el primero que llega y es el último que se va. Y no tiene carro. No sé cuánto camina, pero se viene caminando. Usted vive a 4 cuadras porque el carro ¿por qué luego? Es que no arrancó el carro, hermano. Impío. Aleluya. Yo les he contado que una vez me invitaron a predicar en un lugar. Me dijeron que era cuestión de 2 horas para llegar al lugar. Pero salimos a las 7 de la mañana y llegamos a las 2 de la tarde, pasadas las 2 de la tarde. Siempre que preguntamos, ya vamos a llegar a tal lugar, pero volándole, nosotros caminando rápido, los 3 estábamos bien jóvenes. Allá después de aquella vueltecita, allá decían. Después de aquel cerrito, allá y cruzamos. Allá hasta las 2 y algo que llegamos, caminando para ir a predicar a un lugar. Yo creo que llegamos. Ya llegaron los hermanos, dijeron, a donde nos íbamos a hospedar. Tenían una gran olla con una gran gallina. Había una hamaca y yo solicité permiso para descansar en la hamaca. Ahí nomás quedé dormido del cansancio. Como a las 4 y algo abrí los ojos y a mi hermano, va a comer porque a las 5 comienza el culto. Deme un poquito, les dije, porque tengo que ir a predicar. Desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, caminando. Y usted no le da pena. Estamos hablando de consagración, caminar con Dios. El Señor era su costumbre estar en la casa de Dios. Hebreos 17, 1 y 2. La costumbre de Pablo. Hechos 17, 1 y 2. Pasando por
Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo acostumbraba, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Lo que llama la atención es la palabra acostumbraba. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, encontramos otra palabra parecida. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, ¿qué significa cuando dice que Enoc caminaba con Dios? Significa que Dios estaba en su pensamiento. Dios estaba en su pensamiento en la mañana. Dios estaba en su pensamiento en la tarde. Dios estaba en su pensamiento en la noche. Cuando se encontraba con sus amigos, Dios estaba en su pensamiento. Lo que estamos diciendo es que hacía su trabajo con Dios. Usted, si es un verdadero cristiano, no le pone una velocidad al vehículo, no lo prende sin antes pedirle a Dios su bendición. Abre los ojos y lo primero que usted dice es: Señor, gracias por este nuevo día. Y este día será maravilloso. Este día voy a ser feliz. Este día yo no me voy a enojar. Aleluya. Usted declara cómo va a ser su día. Se sube en el Rolls Royce que tiene, que las latas suenan las unas con las otras. Pero aleluya, se sube en él. Y antes de ponerle la llave: Señor, gracias por este medio de transporte que me has dado, Señor. Bendice su motor, bendice su transmisión, bendice, Señor, renuévalo este carrito. Y usted sale en medio de unas grandes troconas que tienen que poner un gran banco para subirse. Y usted ve aquel animalito, pero usted va feliz. ¿Sabe por qué? Porque Dios va con usted. Esta noche va a llegar a su casita. Y los que viven solos se van a preparar una sopa de esas de a 25 centavos. Ya no hay de 25. ¿Cuánto vale hoy? 1.25 vale. Bye. 3 coras. El punto está de que usted se va a hacer su sopa. No va a estar en el Mediterranean Restaurant. No va a estar en el On the Border Restaurant, en el Golden Corral. Ese es de los papajeros, dicen. Va a estar ahí en su mesita, pero va a poner música de los voceros de Cristo y va a estar comiendo en paz. Qué rico van a estar esos noodle soup. ¿Entendió? Otros van a estar en un gran restaurante con 2 guardaespaldas a la par, 2 en el parqueo. No comen tranquilo, y después de comer usted se va a echar una de Cantinflas o una de Vaqueros, que se va a quedar dormido. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Termino. Entonces,
No lo hacía de vez en cuando. No era que decía, hoy voy a caminar con Dios y mañana no. Señor, un día sí, un día no, 2 días sí, 2 días no. No, todos los días. Es decir, era una vida continua. ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años caminó con Dios? ¿Por cuántos años? 300 años. 300 años. Porque los primeros 65 los vivió impíamente. Nace su hijo y ¡pum! Enot endereza su vida. Años nace su hijo, empieza a caminar con Dios. 300 años caminó continuamente con Dios todos los días. Hasta ahí nomás. Él vivía, caminar con Dios es vivir en la luz, no vivir en la oscuridad. Y nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de la oscuridad. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Padre, te damos gracias por el consejo de tu santa palabra. Yo prefiero seguir este consejo, Señor, caminar contigo. Tengo la seguridad que si camino contigo, tú caminarás conmigo. Y te quiero todos los días de los que faltan de mi vida aquí en la tierra. Te prefiero a ti antes que cualquier cosa, Señor. Tú eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Dios. Soy hijo de la luz, no de las tinieblas. Bendito por siempre tu nombre.